Primero para el asistente. Señorías, rogaría que mantenga silencio por respeto al que está interviniendo y a esta presidencia. Muchas gracias, Continúa, señor. Muchas gracias. Claro, por eso nosotros pedimos más inversión en el transporte público y sacrificar la propaganda. Sacrificar la propaganda, que hay mucha inversión en propaganda. Sí, hombre, no se puede gastar 1 millón de euros en los premios CRS que a usted tanto le gustó el otro día y que veía con alegría y entusiasmo, ¿verdad? No se puede. Nos parece razonable. Nos parece razonable. Parece más razonable destinarla a otra finalidad. Señor Macías, vaya terminando. Termino. Por lo tanto, le adelanto y esperamos el apoyo sonriente y feliz del Grupo Popular a la enmienda que vamos a presentar para incrementar los fondos del transporte interurbano para mayores de 60 años en los próximos presupuestos y para apoyar tanto a las empresas que crean empleo, que generan riqueza, como a los mayores, que en estos momentos es el gran sustento de muchas familias, desgraciadamente, en nuestra región. Gracias, señor Macías. Para el turno de dúplica tiene la palabra el señor director general por tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, yo, para empezar, decirle que competencias en transporte sanitario no tenemos. Desconozco si lo que dice es cierto, me imagino que no, me da la impresión de que no, puede ser cierto. Bien. Sobre los premios CERES le digo lo mismo, es decir, bueno, uno tiene las competencias que tiene y créanme que ya tengo suficiente trabajo. Sí es cierto que me gustaron los premios CERES, lo vuelvo a repetir, me pareció una buena idea y también me pareció que quedó muy bien, ¿no?, para publicitar el magnífico Festival de Teatro Clásico que se celebra en Mérida desde hace ya muchísimos años. Pero centrándonos un poco en la pregunta, que yo creo que es importante. Yo tampoco voy a discutir si en 2011 la crisis era más fuerte que ahora. Bueno, yo creo que eso es un debate. Yo creo que no. Yo creo que ahora la crisis es todavía mayor, ¿no?, desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero no obstante lo cual, usted plantea que nosotros hemos llevado a cabo un recorte en cuanto a al dinero que se destina a esta subvención al transporte público, ¿no?, para personas con más de 60 años o que se beneficien de alguna pensión, ¿no?, de las diferentes pensiones que pueda haber, algunas con minusvalía. Bueno, yo voy a demostrar que eso no es cierto. Y eso se lo voy a demostrar con la siguiente explicación. Nosotros lo que hemos hecho al principio es modificar el decreto que hasta ahora venía regulando el derecho a percibir estas subvenciones, estableciendo unos criterios que nos parecían de justicia y rigor. ¿Por qué? Porque una subvención debe dirigirse, en todo caso, a las personas que lo necesiten, no a cualquier persona por el simple hecho de tener una cierta edad o pertenecer a un determinado colectivo. No. La subvención debe recaer siempre en la necesidad. Todo lo que no sea eso, pues es un dinero que se pierde o un recurso que se pierde por no poder ser invertido en donde más se necesita. Lo primero que hicimos fue mantener los 60 años. Efectivamente, ese requisito ya venía aplicándose con anterioridad, no con mucha anterioridad, porque no fue la idea original del decreto del 2005, sino una modificación posterior del 2008. Entonces, lo primero que introdujimos fue que no bastaba con tener 60 años o más de 60 años, sino además no tener una renta elevada. Solamente puede ir dirigida a personas que tengan como máximo unos ingresos anuales que ascienden a 19.000 euros. Si hiciésemos una radiografía económica de cuál son las percepciones medias que se perciben en la región, 19.000 euros, le puedo asegurar que es una cantidad nada despreciable. Por tanto, por ahí no vea ningún gran recorte, ¿verdad? Porque no lo hay. Es un acto, entiendo, que de justicia. Aunque tuviésemos muchos más recursos, seguiría pensando que solamente deberíamos subvencionar a aquella parte de la población que, teniendo más de 60 años, no supere unos determinados ingresos, porque lo demás no tiene ningún sentido. También se introdujeron otros criterios que aportan rigor. Mire usted puede ser beneficiario hoy de una subvención y mañana no merecerla, porque sus circunstancias personales han cambiado, se han modificado. Vamos a preocuparnos, eso da mucho trabajo, pero lo asumimos, de comprobar que año tras año aquella persona que percibe esa subvención sigue manteniendo las condiciones que le hicieron merecedor y que le hacen merecedor de ese reconocimiento de derecho, que es el acceso a esta subvención de transporte, ¿verdad? Esa es otra modificación que aportó este decreto.
Evidentemente, toda persona que piense recibir una subvención o que tenga derecho a recibir una subvención del Estado tendrá que estar al corriente con el Estado. También eso es un requisito más que se le pone desde este año 2012. Y sí hay un matiz, Antes se financiaba cualquier transporte, tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad, pero en la España peninsular, no en toda España, sino en la España peninsular. Ahora se financia casi todo, pero no se financian los viajes de vuelta, con origen fuera de la península y con destino a Extremadura. Ese apartado, que ni siquiera forma parte de las competencias de esta comunidad autónoma, en lo que su obligación tiene de garantizar la movilidad y fomentar esa movilidad, no son sus competencias. Extremadura tiene competencias en garantizar la movilidad y fomentar la movilidad entre municipios dentro de la comunidad autónoma. Pero aún así, mantenemos la subvención para quien salga hacia el resto de la España peninsular con origen en Extremadura. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa pequeña medida, que en nada hipoteca este modelo territorial que usted hablaba al principio, de gran región, muy extensa, 40.000 kilómetros cuadrados, 388 municipios, con una media de municipios que llegan a los 90%, con menos de 5.000 habitantes. Bien, esa medida no afecta a la movilidad entre esos municipios, que, como digo, es la competencia y lo que nos debe preocupar. Pues esa medida tiene un importe económico, que es justamente la diferencia entre lo que se presupuestó y se gastó en 2011 frente a lo que se va a gastar en el año 2012, que son 375.000 euros. Porque tiene usted razón, lo inicialmente presupuestado para el SATE en el 2012 fueron 695.000 euros, frente al 1.400.000, no al 1.500.000 de 2011, 1.400.000. Pero mediante una modificación presupuestaria, esta cantidad inicialmente prevista en los presupuestos de 2012 se vio incrementada hasta el 1.025.000 euros. Por tanto, no se ha reducido un solo euro en aquello que se invierte para fomentar y garantizar la movilidad dentro de la región, que son estrictamente nuestras competencias. Y tampoco se ha ahorrado ningún euro en aquellos viajes que, con destino al resto de la península, también parten de la comunidad autónoma. Por tanto, con esto entiendo demostrado que no se ha ahorrado, a pesar de la crisis, y a pesar, como ya digo, de que la crisis en 2012 es, desgraciadamente, más fuerte que la de 2011 y no digamos 2010, que fueron cuando se hicieron los presupuestos de 2011. En cualquier caso, le voy a dar más explicaciones de cuál es la política que tiene este Gobierno frente al transporte, ya no solamente de mayores de 60 años, sino al transporte público en general. Esto es una apuesta que yo diría que es la principal de mi dirección general, en la parte que afecta al transporte. Estamos potenciando el transporte público para mayores, y cuando digo para mayores también digo para jóvenes y para no tan jóvenes. De ahí podemos hablar que actualmente, para salir de nuestra región, el aeropuerto constituye una medida de acceso universal a quien quiera viajar fuera de nuestra región. No le voy a recordar que con la mitad de recursos públicos hemos duplicado en el mes de septiembre los datos del 2011 y ya superado los datos de viajeros del 2011, a pesar de que durante 3 meses, lo saben perfectamente, de 2012 no hubo aviones en esta región. El aeropuerto está, y compartirá conmigo, que está siendo un auténtico éxito con la nueva gestión que sobre él se lleva a cabo. Pero ahí no se va a detener, seguirá creciendo el dato de pasajeros en el aeropuerto, se lo aseguro, porque estamos convencidos de que también eso es promover y garantizar la movilidad de nuestros mayores. Cuando un billete no cuesta 600 euros, sino 60 euros, estamos dando acceso a los mayores y a los jóvenes. Bien. También otra medida importante de la promoción del transporte público lo acabamos de hacer con el nuevo servicio ferroviario. Ayer viajábamos el consejero de Fomento, Víctor de Moral Gúndez, y yo, desde el tren, desde Valencia de Alcántara a Cáceres, ¿verdad? Un tren diurno que, como sabe, ha aparecido, se ha puesto en marcha desde el día 2 de octubre, que cuando ha entrado en vigor el nuevo servicio ferroviario, que tanto trabajo nos ha dado, pero que entendemos que tanto éxito va a dar para incorporar viajeros al transporte público. Ese es nuestro deseo, pero el tiempo, no obstante, dirá si nos equivocamos o no nos equivocamos. Muy próximamente, seguramente, podamos contar incluso con mejoras en los precios, tanto de un transporte como de otro. Es decir, aquí el convencimiento, no lo dude, es fomentar el uso del transporte público.
Estamos en una época donde, además, a poco que sepamos mejorar un poquito el funcionamiento de estos transportes públicos, entendemos que vamos a ser capaces de trasvasar pasajeros del vehículo particular o del transporte privado a pasajeros del transporte público. Nuevas medidas, me preguntaba por el plan de reordenación de las líneas regulares, también acometeremos ese asunto, lo vamos a acometer. De todas formas, mientras que no finalizan el periodo de vigencia de los títulos concesionales, no entraría en vigor, con lo cual hemos preferido empezar por el aeropuerto, como bien saben. Por el tren estamos en pleno proceso de modificación del sistema ferroviario y lo siguiente que acometamos serán las líneas regulares de autobuses. No quiere decir que no hayamos hecho nada, porque lo estamos haciendo. Otra medida importante que estamos patrocinando es el transporte combinado, un concepto que aquí ni siquiera existía. Pero bueno, vamos a ver qué resultados puede dar, porque eso se encuentra en pleno proceso de gestión. Finalmente, no sé si debo o no comentar algo sobre el AVE. Yo no sé de dónde puede sacar el dato de que el AVE se nos ha olvidado a nosotros, al Gobierno de Madrid, no lo sé. Yo simplemente le voy a decir un dato. Con lo que se lleva invertido hoy en obra de esa infraestructura en las dos provincias extremeñas, más lo que se va a invertir, lo dice el borrador de presupuestos generales del Estado en el 2013, habremos gastado en Extremadura para esa obra de AVE el 80% del dinero que se gastó con anterioridad. Es decir, en solo 2 años, a mi juicio, los peores años de la crisis, el Estado puede gastar un importe equivalente al 80% del que gastó el Estado, ya sabemos quién gobernaba, de ahí para atrás, de todos los años para atrás. Entonces, permítame que le diga que su juicio de que el AVE se ha olvidado, bueno, es un error, y ya le digo yo los datos que tenemos encima de la mesa. Se van a invertir, ya se han ejecutado 135 millones de euros en el 2012, todo lo presupuestado por parte del Estado, y en el 2013 vienen 176 millones de euros. Eso forma parte del acuerdo que en el mes de julio firmó el presidente José Antonio Monago con la ministra Ana Pastor Julián, de compromiso por parte del Estado de invertir 800 millones de euros en los próximos 3 años. Y de momento los planes se están cumpliendo, no tenemos por qué dudar, ¿de acuerdo? El AVE es una infraestructura que sigue estando en marcha. El señor Monago no ha optado por un tren convencional. Señor director general, tiene que ir terminando. Sí. El señor Monago lo que ha optado es por ir aprovechando los recursos públicos ya invertidos en esa infraestructura AVE, que se finalizará pues, cuando seamos capaces de destinar a ella 4.000 millones de euros. Hasta entonces, lo lógico y lo razonable es ir utilizando la infraestructura que esa obra va generando a medida que se va desarrollando y que comenzará siendo utilizada, como no puede ser de otra forma, por un tren convencional, ese sí, un tren que circule a 200 kilómetros por hora. Seguramente porque en Castilla-La Mancha no hay nada hecho. Con lo cual, hasta que Castilla-La Mancha no termine, pues no se podrán electrificar las líneas y, por tanto, no entrará en servicio un tren eléctrico. Y con ello, le doy por finalizada mi intervención. Gracias, señor presidente. general. ¿Me puede hacer una aclaración el director general? No voy a polemizar con él. Es decir, es simplemente la siguiente. Los mayores de 60 años tendrán... Yo creo, señor Macías... No, si es una pregunta... No, pero hemos tenido tiempo porque habéis sobrepasado con tiempo suficiente el límite que marca el reglamento. Responde con un sí o no. Si Dios quiere y nos da salud, habrá muchas comisiones para que usted le haga esa pregunta al director general. Pasamos a la siguiente pregunta, por esto también al siguiente interveniente que tendrá... Señor Macías, no tiene usted la palabra. Pasamos a la siguiente pregunta, formulada por don Francisco Antonio Martín Simón, que tiene la palabra por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, presidente. Señora directora general, le hacemos esta pregunta de cuál es el avance de las medidas concretas que conforman el nuevo Plan de Marketing 2013-2015 de Turismo de Extremadura, basándonos en la última comparecencia del señor consejero en el Pleno, donde manifestó que se estaban haciendo 46 acciones de marketing en el plan de promoción del 2012 y que estaban haciendo el trabajo de la previsión de un nuevo plan de marketing para el año 2013-2015. Entendemos que esta Cámara, esta sede parlamentaria, los 3 grupos parlamentarios debemos de conocer por lo menos cuál es ese avance de esas medidas del nuevo
plan de marketing y entendemos que debemos de conocer también algún tipo de informe evaluativo de cuál es el resultado, el impacto y los retornos que ha tenido las 46 acciones del plan de promoción del vigente año. Tengo aquí la respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito de cuáles eran precisamente esas acciones y me ha contestado usted, su consejería, su dirección general, que a las 46 acciones les han añadido 5 más, total 51 acciones de promoción en este año. Es una mera relación, no se pueden sacar grandes conclusiones. Por eso este grupo parlamentario estaría muy deseoso de que a esta Cámara y a los grupos parlamentarios hicieran un análisis cualitativo de cuál ha sido el resultado de esas acciones de promoción. A vuela pluma y una primera impresión, sin sacar grandes conclusiones, se puede decir que 37 están en Extremadura y en el resto de España, la mayor parte de ellas, 26 en Extremadura, y 14 en países europeos, fundamentalmente en Portugal, Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia y Francia. Hay bastantes países europeos potentes donde no hay acciones. Algunos de los países bálticos, Rusia, Italia, Austria, etcétera, ¿no? Por lo tanto, reclamamos ese informe evaluativo porque entendemos que la planificación se hace sobre la evaluación de resultados. Y también nos gustaría saber, y nos ha llamado la atención a este grupo parlamentario, la ausencia de alguna referencia a alguna acción promocional o de publicidad o promoción en el tema del avión. ¿Qué impacto está teniendo el avión, la nueva línea aérea desde Badajoz, desde el punto de vista del turismo? Mire, señora directora general, y con esto termino, presidenta, ajustándome al horario. Nosotros estamos muy preocupados, sí, llevo 2 minutos 50 segundos, lo estoy controlando. Pero nos gustaría que a esta Cámara trajera esas medidas, trajera el informe de evaluación de la promoción de este año, porque los datos son halagüeños, no son buenos y nos preocupan y no nos gustan y nos hacen sufrir, como a muchos ciudadanos extremeños. Muchas gracias y quedamos a la espera de conocer esas acciones del año 2013-2015. Gracias, presidente. Gracias, señor Martín Simón. A continuación, por tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la directora general de Turismo. Bueno, yo voy a contestar la pregunta que se nos pasó. ¿Cuál es el avance de las medidas concretas que conforman el nuevo plan de marketing 2013-2015 del turismo de Extremadura? Lo digo porque, como usted hace referencia a las de este año 2012, el informe y demás, esa parte, bueno, pues luego a lo mejor se lo contesto, pero que no era esa la pregunta. Entonces vamos a centrarnos en la pregunta. Bueno, me pregunta hoy por el avance de las medidas que el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, don Víctor del Moral Agúndez, presentó en su comparecencia a petición propia el pasado 5 de julio de 2012 sobre el Plan de Marketing 2013-2015. Este plan de marketing, enmarcado en 2013-2015, define los principales ejes vertebradores a través de los cuales se pondrán en marcha medidas capaces de dar respuesta a los objetivos generales en coordinación con el Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2016 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con el sector privado. Los objetivos generales del plan de marketing son la generación de empleo de calidad, el incremento de los ingresos del sector, el aumento de las pernoctaciones, la consolidación de Extremadura como un destino turístico y la proyección de una nueva imagen exterior de Extremadura, tanto nacional como internacional. La singularidad tanto del Plan Nacional de Turismo como del Plan de Marketing de Extremadura es trabajar junto al sector privado, que reclama una y otra vez una política eficaz que se ajuste a su realidad. Por ello, el plan de marketing se ha definido en base a dos consideraciones importantes. Una de tipo estratégico a largo plazo, basada en los principales recursos turísticos de la región, con mayor capacidad de atracción y mayor posibilidad de recorrido, con una perspectiva de desarrollo económico sostenible. Y otra de tipo operacional a corto plazo, que incluye los aspectos relativos a la creación de productos, promoción y apoyo a la comercialización, conectando la oferta turística con los mercados y diferentes públicos objetivos en ambas direcciones, creación de nuevos productos donde sea posible y promoción, posicionamiento de los que ya existen.
De esta manera, las acciones están orientadas hacia la estrategia de mercados, la identificación de público objetivo, la consolidación de productos turísticos existentes, la creación de nuevos productos y una fuerte relación producto-mercado. El plan de marketing se estructura en 3 apartados. En primer lugar, diagnóstico turístico, que tiene que tener en cuenta las tendencias globales del sector turístico y el posicionamiento de Extremadura como destino del viajero, en el que se realizan también un análisis de la situación desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. Para ello nos ayudaremos de los estudios turísticos. En relación a este punto, comentar que los avances realizados en el Observatorio de Turismo, definido como un órgano técnico que está pendiente de su aprobación en el decreto que se encuentra ahora mismo en el Consejo Consultivo, pero que a pesar de ello no nos hemos parado aquí y ya en el foro del Consejo Regional de Turismo celebrado el 27 de septiembre fue creada la comisión de trabajo integrada por los distintos miembros que componen este órgano, entre los cuales está el sector empresarial y la universidad, que entendemos que aportan calidad y veracidad a los estudios de demanda de mercado, que sin duda son una necesidad para poder elaborar una estrategia de promoción óptima basada en estudios de demanda que puedan aportar un perfil al turista de nuestra región. Este estudio nunca se ha realizado en Extremadura y consideramos fundamental y ya estamos perfilando los detalles para la realización de este estudio que se llevará a cabo en el Observatorio Regional. En segundo lugar, una estrategia puramente de marketing, en la que podamos definir cuáles son las líneas de trabajo en los productos que vamos a centrar la estrategia de promoción. Y para ello, y como no puede ser de otra manera, dentro del foro del Consejo Regional de Turismo que se realizó, como le he dicho, el 27 de septiembre, se ha creado una comisión de trabajo donde el sector empresarial, junto a la Dirección General de Turismo, que con el asesoramiento del Observatorio de Turismo define cuál es la estrategia turística de nuestra región, ya que hemos comenzado y hemos realizado unos presupuestos para 2013 que son un reflejo de la apuesta de este Gobierno por el turismo, por los recursos más importantes de nuestra región, como el turismo cultural, el turismo activo y de naturaleza y el turismo gastronómico. 3 grandes líneas donde desarrollar nuestra oferta turística. Como reflejo de la apuesta por el sector del turismo, nuestros presupuestos continúan con medidas para el apoyo y el refuerzo del sector, así como medidas para consolidar y mantener los mercados ya existentes en Extremadura y, por supuesto, con la inversión en nuevos mercados. Todo ello desde el consenso con el sector privado y apoyado por el trabajo del Observatorio del Turismo. En este punto quería hacer también incidir en la apuesta del Gobierno de Extremadura por el turismo y el gran esfuerzo presupuestario que ha hecho para poder llegar a apoyar este motor de la economía y sector generador de empleo. Y, en tercer lugar, un plan operativo consensuado con el sector donde se desarrollan las acciones concretas de cada una de las líneas estratégicas definidas, teniendo en cuenta los segmentos de demanda identificados y seleccionados previamente. Ya en 2012 se dio a conocer el calendario de acciones elaborados desde la Dirección General, que han supuesto 51 acciones conocidas por el sector, a las que se les ha invitado a participar y que ellos han acudido utilizando la plataforma que el Gobierno les ha brindado en ferias, eventos, promociones, fan trip, etcétera. Con vistas a nuestro nuevo calendario 2013 y dentro de la consecución del Plan de Marketing 2013-2015, hemos ido más allá. Hemos recogido propuestas de promoción del sector empresarial que, junto a las que proponga la Dirección General, serán consensuadas con ellos y elaboraremos un calendario para el Plan de Promoción 2013 con acciones concretas que se presentarán antes de finalizar el año 2012. Por lo que, en resumen, los avances son la puesta en marcha del Observatorio de Turismo como herramienta de trabajo y asesoramiento, creación de una comisión en el Consejo Regional de Turismo previa a la plataforma de promoción público-privada para la definición de una estrategia regional de promoción. El calendario de acciones 2013, como ya he dicho, se está ultimando este plan con importantes aportaciones del sector con el fin de su presentación antes de finales de 2012. Todos estos avances se han podido materializar dentro del órgano del Consejo Regional de Turismo, dándole contenido, puesto que nunca antes se había creado comisiones de trabajo fundamentales para poder ser eficientes y efectivos. Eso también es un avance. La nueva contenido que se le da a este órgano, que era simplemente un órgano meramente representativo, no había absolutamente detrás nada más. En la elaboración de los presupuestos, pues planteamos un reflejo del Plan de Marketing 2013-2015, así como de los objetivos en materia de promoción. Además, seguimos trabajando en nuevos recursos de promoción, como son la creación de la web, la definición de un plan de comunicación, la coordinación con Tour España y el Ministerio para que Extremadura
que está presente en todos los planes nacionales y en los proyectos conjuntos con otras autonomías. Nuestro objetivo, por tanto, es impulsar todos los recursos de los que cuenta Extremadura para que sea disfrutada por los ciudadanos de todo el mundo, consiguiendo las expectativas marcadas y posicionando a nuestra región como destino turístico de referencia a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias, señora directora general. A continuación, el señor Martín Simón tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos para el turno de réplica. ¿Ya? Gracias, presidente. Señora directora general, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. Dice que ustedes a todas esas acciones han ido con los empresarios, como los gobiernos socialistas, que reúnen al Consejo, que es consultivo, no lo ha empleado otro adjetivo, pero es lo mismo, pues como nosotros, que escuchan al sector y recogen sus propuestas y se las piden, como nosotros. Nada nuevo bajo el sol, señora directora general, nada original, nada original. En este sentido, mire usted, nosotros desde el principio hemos dicho que este tema forma parte del Pacto Social y Político de Reforma y hemos dicho que vamos a arrimar el hombro y vamos a seguir aportando ideas y propuestas. Y dentro también de nuestro trabajo parlamentario, ya les dije una vez, que entienda nuestra postura de control del Gobierno, porque eso es democráticamente el papel que los ciudadanos han querido hacer. Y nosotros no nos basamos en la demagogia, como a veces ustedes siempre descalifican, la herencia, la demagogia, no. Nos basamos en datos, en argumentos y en valoración de esos datos. A veces podemos o no estar de acuerdo en la valoración. Eso políticamente es razonable, pero nosotros damos argumentos, datos y valoraciones. En este sentido, permítame, primero, el verano ha sido malo para el turismo, las empresas y el empleo. Usted ha hablado del futuro, pero el futuro hay que construirlo sobre cimientos. Y nadie le ha impedido a usted que esta pregunta dijera cuál es una valoración del trabajo que han realizado. Y las políticas hay que medirlas por sus resultados. Y los resultados son nefastos, son malos. Y nos tenemos que poner de acuerdo por lo menos en eso. Porque la crisis y sus políticas están haciendo precisamente que sean malos. Porque permítame que le diga, es que ha habido 2 directoras generales en 15 meses y una a tiempo parcial que ha sido usted. Una a tiempo parcial que ha sido usted. Ahora, se lo dijimos hace tiempo, ahora plenamente ya en funcionamiento, lo cual nos alegramos. Mire usted, el INE, datos oficiales, ha dicho que el turismo, la ocupación hotelera ha descendido en Extremadura. Ha descendido. La estancia media fue de 1,6 noches, cuando la media nacional es 3,9. CETES, los empresarios del sector, cifran en el 8% la caída del turismo en verano con respecto al 2011 y hacen un balance negativo. Vinieron menos turistas, gastaron menos y no mejoraron las cifras del empleo. FESTUR ha cifrado en solo un 35% las pernoctaciones del sector de hoteles y casas rurales durante este verano y augura un descenso similar en otoño. Ojo, este dato que le voy a decir creo que merece una reflexión por lo menos. FESTUR dice que entre el 8 y el 12% del total de los establecimientos del turismo rural han cerrado o cerrarán durante el año 2012. Nos parece terrorífico, nos parece muy preocupante, muy preocupante. Por último, el Ministerio de Turismo del Gobierno de España, que nos podía tender una mano, ha pegado un recorte de 108 millones de euros a la promoción del turismo, dejando de lado al turismo. Por lo tanto, mire usted, los datos del verano son malos. Ya se lo advertimos, pero no escucharon, no escucharon. ¿Se lo dijeron los empresarios? Tampoco escucharon. Y nada más hay que ver la cantidad de notas de prensa y de declaraciones que han hecho todas las semanas. Que íbamos muy bien, que íbamos muy bien. Nos hemos caído. Desgraciadamente, no nos gusta, no crea que nos alegramos de esos datos. Pero mire usted, permíteme sacar 3 conclusiones. Las primeras, las medidas que están haciendo, creo sinceramente, que son tibias y lentas. Y el turismo con el señor Monago está haciendo aguas. El motor se ha agripado y el turismo se está hundiendo, desgraciadamente. Mire, como dato, el desempleo, 160.000 desempleados. Solo en la provincia de Cáceres, que hay un sector de turismo importante. En la ciudad de Cáceres el turismo se ha hundido.
Ha habido 10.300 nuevos desempleados en la provincia de Cáceres, muchos en el sector del turismo, y se han cerrado 628 empresas en la provincia. Pero puedo dar los datos de Badajoz, ciudad, o de Mérida. Por lo tanto, se está hundiendo. Segundo, están practicando una política de darwinismo empresarial en el sector del turismo. Sálvese quien pueda, si es que no se cortan, lo van diciendo. Los pequeños se están cayendo. Tercero, mire usted, donde ustedes gobiernan, en la Diputación de Cáceres y en las 4 ciudades, por ejemplo, de la provincia de Cáceres, de las 14 ciudades que hay de más de 10.000 habitantes, donde más ha crecido el paro y fruto también del turismo, porque ha hecho agua, es en Plasencia, Navalmoral, Coria y Cáceres, y en quinto lugar Don Benito. Por lo tanto, desgraciadamente hay que cambiar, y en este sentido, y voy terminando, el grupo parlamentario está dispuesto a echar una mano. Por eso se aprobó que en junio estuviera el observatorio. No le han creado, créenlo. Se pidió y se votó por los 3 grupos políticos crear el consorcio público-privado al final de este periodo de sesiones. Créenlo, créenlo. Si necesitan ayuda, pídanla, que estamos dispuestos a dársela. Y por último, mire usted, nosotros nada más y nada menos nos gustaría que fuera un éxito ese plan de turismo, porque significaría más empleo, significaría que no cerraran empresas. Pero créame, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico con el sector. Nosotros también escuchamos al sector, ustedes también lo escuchan. El problema es que sus políticas hacen agua y están hundiendo al turismo y a Extremadura. Termino, presidente, diciendo que nosotros vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a seguir pidiendo iniciativas en esta Cámara para estar de acuerdo con el sector y de acuerdo que esto sea un eje estratégico de desarrollo de verdad. Los datos dicen lo contrario. Déjense ayudar, escuchen. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Simón. Para el turno de dúplica tiene la palabra la directora general por tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, como me ha dicho tantas cosas, en 6 minutos, pues vamos a empezar por el principio. Nada nuevo bajo el sol, hay muchas cosas nuevas. Otra cosa es que ustedes también hicieran campañas de promoción, que yo entiendo que en algo se gastarían el dinero, ¿no? O sea, las campañas de promoción existían, pero no estaban para nada ni consensuadas ni establecidas con un año de antelación. La Dirección General de Turismo, en noviembre de 2011, ya presentó el calendario de acciones para todo el año 2012, cosa que ustedes no hicieron. Por supuesto que ustedes, los empresarios van con ustedes, por supuesto, como van con nosotros. Yo no he dicho que no fueran con ustedes ni que ustedes no hicieran campañas de promoción, pero bueno, no vamos a hablar de ustedes, vamos a hablar de nosotros. Primero, queremos dar un enfoque, hemos dado un enfoque a la forma de planificar la política de turismo. Es cierto que Extremadura carecía de un observatorio del turismo, pero un observatorio del turismo no es, créanlo ustedes, en junio, y en julio ya tenemos la respuesta y la solución a todos los problemas. Igual que nosotros hacemos una propuesta anual de nuestras acciones, queremos hacer una propuesta, una estructura en el Consejo Regional de Turismo, que efectivamente es consultivo, pero que yo he querido decir que era simplemente una representación de que se reunían, porque no se hacía absolutamente nada. Perder una mañana y ya está, no se llega a ninguna conclusión. Y así lo han manifestado cada uno de los miembros en las intervenciones que se han tenido en el Consejo Regional. Nosotros, a partir de ahora, queremos dar contenido a ese Consejo Consultivo y que las decisiones se tomen en base a unos estudios y a unos resultados. Para ello está el Observatorio del Turismo, que, como le digo, el decreto está en el Consejo Consultivo y nosotros ya hemos empezado a trabajar. Ya está convocado el sector, ya está convocada la universidad, están convocados otras direcciones como la de Política Económica, que nos pueden ayudar a elaborar estudios de demanda que puedan ayudar a Extremadura a poder tener unas políticas de turismo que sean unas políticas, sobre todo, que con menos hagamos más y que recibamos muchísimos más visitantes y tengamos y sepamos dónde incidir, en qué mercados incidir. Usted dice, he visto las acciones que ustedes tienen y están en diversos países, pero faltan muchos que son grandes países y que nosotros no. Claro, pero es que no podemos lanzar, esto no se trata de lanzar políticas de promoción así, a tiro libre, no, es que en Europa, donde se han hecho políticas de promoción, es porque sabemos y hay unos estudios que tenemos visitantes alemanes, ingleses y holandeses, que es gracias también al Club de Productos Building, que es el que ha pagado un estudio que se hizo también el año pasado de demanda de productos ornitológicos y por eso se apoyan más en esos países europeos. Lo queremos hacer para todos esos recursos turísticos que tenemos, ¿vale?
Luego, eso en cuanto a las formas de hacer, ¿no? Todos hacemos, pero unos hacemos de una manera y otros hacen de otra. Efectivamente, no vamos a hablar de herencia, yo simplemente digo de formas de hacer. No se trata de hablar por hablar y siempre tener en la boca al sector. No hay que tenerle la boca, hay que tenerle presente. Y yo le tengo presente porque yo sí me siento con ellos y los traigo a mis reuniones y los pregunto y les mando y demás. No solamente hablar de ellos aquí en esta comisión. Con respecto a los datos, el verano ha sido malo. El verano ha sido malo en Extremadura. Extremadura, la época junio-agosto, no es una temporada alta para Extremadura, pero no ha sido malo este año. O sea, han sido malos, o sea, es una temporada baja para Extremadura, ¿vale? En Extremadura hemos aumentado en verano los turistas internacionales. El turismo de la demanda nacional ha caído en todo el país, ¿vale? Y nosotros hemos reforzado nuestras poblaciones con la celebración de eventos. Y ahí tenemos Plasencia, un 90% de ocupación en el Martes Mayor, Mérida, una declaración de los hoteleros de Mérida con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y así con todos los festivales, encuentros y demás que ha habido por toda la región extremeña durante el verano, que las fiestas de interés turístico y las que no son de interés turístico han convocado a muchísima gente gracias a la promoción que se ha hecho de ellas. Vamos ahora a los desempleados. Yo tengo aquí, para el año 2012, en el mes de agosto, subió la afiliación en el sector del turismo un 3,8%, colocando a un total de 22.458 personas. De enero a agosto de 2012 ha habido un incremento de afiliación en el sector turismo del 10,52%. En 2011 se supuso este mismo periodo un incremento de un 5,8%. Con lo cual, hombre, en turismo las cosas tampoco están mal como en todos los sitios, pero la afiliación desde luego no es lo que usted dice. Usted traslada un dato de problemas de paro global a un sector. Usted estudiese las cifras del sector del turismo. No me traslade usted las cifras de todos los sectores. Que ya que somos, no me diga usted que no, porque es que esto es un dato que tenemos nosotros del INE, que nosotros también manejamos cifras del INE, que además es nacional, ¿me entiendes? Bueno, para seguir, es cierto que hay una mala época para los negocios, no solamente en turismo, en todos los sectores. Nosotros estamos apoyando al empresario. Nosotros estamos recibiéndolos con cada uno con sus problemas, nos hemos reunido con las asociaciones y demás, pero un problema, y vuelvo a salir la palabra, que se hereda, no que está aquí desde hace unos meses, que por cierto, yo nunca he estado a tiempo parcial, yo siempre he estado 100% con la Dirección General y sabía que usted hoy me iba a decir que ya estoy a tiempo parcial. Era lo único que tenía claro de esta comisión, que iba a sacar usted aquí y si yo iba a estar a tiempo parcial o total. Eso sí que lo sabía. Entonces, nada, yo solamente decirle que nosotros estamos trabajando, que no es nada, que está todo concretado, que hay planes de promoción que usted los puede ver, concretos, con fechas, con días, con lo que se hace, con lo que no se hace, que hay actas del Consejo Regional de Turismo donde puede usted ver las medidas que se toman y los acuerdos que se toman y que se está trabajando y que se tienen datos. Y cuando termine el año 2012 haremos una valoración de las acciones que hemos hecho en el 2012 y haremos una presentación de las acciones para 2013. ¿Vale? Gracias, señora directora general, por su intervención. Terminado este punto de pregunta con solicitud de respuesta, los miembros del Gobierno, si quiere permanecer, nos puede acompañar y si no, pues se puede retirar de la sala. Le agradecemos a todos su presencia. Pasamos al punto cuarto, propuesta de impulso ante comisión. Hay una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Tiene la palabra para la defensa de la propuesta por tiempo máximo de 10 minutos la portavoz en esta materia del Grupo Socialista Regionalista, María Isabel Moreno Duque. Gracias, señor presidente. No sé, señorías, si saben ustedes que el Ministerio de Fomento
a falta de inversiones, el pasado 24 de agosto, y vamos a ser bien pensantes, no vamos a pensar que con agostidad, ¿verdad?, sacó un anteproyecto, presentó un anteproyecto de ley al Consejo de Ministros que lógicamente fue aprobado. Era el anteproyecto de ley de medidas para la flexibilización y fomento del mercado de alquiler, que lógicamente fue aprobado por ese Consejo de Ministros y que nosotros entendemos que rompe claramente el equilibrio entre el arrendador y el arrendatario. Y eso es así. Creemos eso porque entendemos que esta ley adolece de la misma falla que tiene la reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular. Si con la reforma laboral que ustedes han aprobado querían crear empleo favoreciendo el despido, con esta nueva norma, la ley antiinquilino, y eso no lo dice esta diputada ni este grupo parlamentario, es que ha sido asumida así por la ciudadanía, la llaman la ley antiinquilinos. Con la ley antiinquilinos ustedes quieren favorecer el alquiler, pero favoreciendo el desahucio. Quieren fomentar el alquiler favoreciendo el desahucio. La previsión, por tanto, es a todas luces de un fracaso anunciado. Y como he dicho que vamos a ser bien pensantes, no vamos a pensar que ustedes quieren beneficiar con esta ley, como siempre, a los de siempre, también con el alquiler. No vamos a pensar eso, vamos a pensar que es que se parte de un error de diagnóstico. Ayer nos decía el señor Iván Redondo que las decisiones tienen que estar informadas, las decisiones políticas deben estar informadas, pero claro, la información debe ser rigurosa, la información debe ser acertada, porque si no nos llevan a unos diagnósticos equivocados y nos llevan a este tipo de normativas. Digo que pensamos que es un error de diagnóstico porque la debilidad del mercado del alquiler de la vivienda no está tanto en la debilidad de la oferta, sino en la debilidad de la demanda. Es decir, no hay tantos propietarios que no estén dispuestos a poner sus pisos en alquiler, sino lo que hay es una falta de inquilinos que tengan una renta suficiente para poder acceder para poder pagar esas rentas de alquiler. Por tanto, nosotros, en consonancia con nuestra apuesta política de fomento del alquiler frente a la propiedad y con el objetivo claro de movilizar el extenso parque de viviendas vacías, apoyando no solo a los propietarios como hace el Gobierno central, sino también a los arrendatarios con dificultades de acceso a la vivienda con precios asequibles, este grupo parlamentario propone esta medida de precios regulados para la renta y contraprestaciones en forma de seguro, que dinamizará el régimen de alquiler en nuestra comunidad autónoma. Se trata, por tanto, de impulsar acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de vivienda libre vacía a precios asequibles, mediante la creación de un servicio de intermediación en el mercado del alquiler de vivienda, a través del cual se garantizaría a los propietarios la defensa jurídica, el cobro de las rentas, la reparación de los desperfectos, mediante la contratación de pólizas de seguro necesarias para cubrir estas contingencias. Y, a cambio, la Junta fijaría los precios máximos de los alquileres y garantizaría precios más bajos que los del mercado libre a aquellos demandantes de vivienda que por sus circunstancias socioeconómicas no pueden acceder a este tipo de mercado. Con este servicio, además de dinamizar el mercado de alquiler, le daríamos estabilidad y permanencia, por las ventajas que supone. Es evidente tanto para el propietario como para el inquilino, porque al ajustarse al precio tasado, el propietario tendría seguridad jurídica y garantía en el cobro de las rentas, y el inquilino podría acceder a un mayor número de viviendas a precios asequibles, y además en condiciones básicas de habitabilidad y equipadas con el mobiliario necesario. Eso sí, para poner en marcha esta medida deberíamos tener primeramente datos oficiales sobre viviendas vacías, sobre el porcentaje de viviendas vacías respecto del total del parque residencial privado, y esos datos sorpresivamente la Dirección General no los tiene. No solamente lo digo porque yo ya he presentado una pregunta por escrito a la Dirección General y solamente me hayan dado datos sobre las viviendas en alquiler, pero del parque social, del parque de promoción pública, sino porque específicamente y claramente nos lo aclaró a mi compañero Francisco Martín y a mí el director general en una reunión en su despacho. Es decir, y digo sorpresivamente porque si pretenden crear una sociedad pública de alquiler, contrariamente, por cierto, a lo que hace el señor Rajoy a nivel nacional, que se ha cargado la sociedad pública de alquiler. Bien, pues contrariamente a lo que hace su Gobierno a nivel central, aquí quieren crear la sociedad pública de alquiler. Ya veremos a qué se dedica, pero digo que deberían contar con esos datos que ahora no tienen.
Antes de que me diga, espero que apoyen la propuesta, pero yo lo que sí quiero aclararles es que si el problema es de recursos, ya les adelanto que en esta propuesta no vamos a pedir, porque esto es un modelo que ya tiene, un modelo basado en el modelo alemán, donde los precios están regulados por las autoridades. Pero también es un servicio que ya está implementado en otra comunidad autónoma gobernada por un gobierno socialista, que es el País Vasco. Este gobierno tiene en este servicio de intermediación tiene dos programas. Uno que supone mayor compromiso de recursos para el Gobierno vasco, porque el Gobierno vasco tenía que asumir parte del pago de la renta y parte del pago de los desperfectos, y otro que compromete menos al Gobierno vasco, que es este que nosotros les proponemos a ustedes, si es que de verdad quieren dinamizar el mercado de alquiler, que simplemente se trata de contratar pólizas de seguro y, a cambio, como digo, ofrecer esa garantía, esa seguridad jurídica y esa garantía en el cobro de la renta. Por tanto, nada más, espero que ustedes entiendan que de lo que se trata es de abaratar el alquiler incorporando precios tasados en el parque residencial privado, y espero que nos apoyen. Nada más, señor presidente. Gracias, señora Moreno Duque. A continuación pasamos al turno de los grupos parlamentarios para fijación de posiciones. Como solamente queda un grupo parlamentario en la sala distinto al que propone esta propuesta de impulso, pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Extremadura Unida por tiempo máximo de 5 minutos, doña Gemma Cortés. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada, la propuesta de impulso que hoy debatimos, que hoy nos trae a esta comisión, ante todo me parece un tanto llamativa, porque una vez más utiliza los mismos argumentos que a este grupo parlamentario, por lo menos, no convence, porque no aportan absolutamente nada nuevo. Una vez más, el Grupo Parlamentario Socialista llega tarde y a remolque de las propuestas de las medidas del Gobierno de los partidos populares en Extremadura y en España, de las propuestas que se están poniendo en marcha. Una vez más, el Grupo Parlamentario Socialista quiere aplicar políticas intervencionistas que nada sirvieron y nada solucionaron en los años que gobernaron, y a los datos me remito. Pero, a pesar de todo ello, la sorpresa de esta diputada al estudiar su iniciativa es cuando dicen, como usted bien ha explicado, que el anteproyecto de ley de medidas de flexibilización del alquiler y fomento del mercado del alquiler rompen claramente el equilibrio entre arrendador y arrendatario. Y es que a mí la duda me surge cuando decimos que rompen el equilibrio. ¿De qué equilibrio estamos hablando? En la actualidad no existe ese equilibrio, señorías. Es que me parece un poco paradójico ver cómo el Partido Socialista parece haber vivido en otra realidad distinta a la cruda realidad que desgraciadamente están viviendo los extremeños y los españoles. Parece que todo cuanto dejaron su nefasto gobierno era digno de admirar, y ahora que llega el Partido Popular quiere borrarlo. Y es que hacen ustedes un verdadero honor a un dicho muy castizo que dice: ¿qué tendrá mi niño de feo que yo no le veo? Pues eso es lo mismo que les pasa a ustedes. Y con esto quiero decir que siguen defendiendo todas aquellas acciones o políticas que pusieron en marcha, y con esto ocurren dos cosas. Uno, que una vez más se hable de lo que se hable su oposición, es decir, no porque no, la de no aportar nada para mejorar lo que ya se tiene, y la de no reconocer la realidad. Y por otra parte, que una vez más los datos los bajan al terreno de juego, y que otra vez más los datos dan una bofetada a los gestores que en aquellos momentos lo permitieron. Mire, señorías, en la actualidad el 17% de la población vive en viviendas de alquiler, frente al 83% que residen en vivienda en propiedad. En la actualidad hay más de 3 millones de viviendas vacías y un stock de 687.523 viviendas nuevas sin vender. Y estos son los datos y esta es la realidad a la que yo quiero hacer referencia. Por ello, desde esta comisión y en nombre de mi grupo parlamentario, nosotros queremos felicitar al Gobierno de España y, en concreto, al Ministerio de Fomento por este anteproyecto de ley que se ha aprobado, porque pretende dinamizar el mercado del alquiler actualizando la renta de alquileres y reforzando la seguridad jurídica tanto del arrendador como del arrendatario. Y, en mi humilde opinión, creo que desde su grupo parlamentario deberían hacer lo mismo y no decir que no porque no. Y, yendo al fondo de su iniciativa, anunciarle que desde este grupo nuestro voto va a ser negativo. Negativo porque en junio, como usted bien explicaba,
el pasado debate de la región se aprobó por unanimidad y a instancias de este grupo parlamentario la resolución para la creación de la Sociedad de Vivienda y Alquiler, en la que se establecía el amparo a los jóvenes y a aquellos colectivos más desfavorecidos, víctimas de la violencia de género o personas en riesgo de exclusión social, que por la situación económica que estamos atravesando no podían disponer de una vivienda digna. Pero no solo eso, esta sociedad de vivienda y de alquiler no solo ofrecerá el amparo a dichos colectivos, sino que trabajará en la intermediación entre bancos y propietarios para buscar nuevas formas de financiación y evitar así los embargos directos por los impagos de las hipotecas. Por lo tanto, decimos que no, pero no solo porque esta Cámara ya haya decidido la creación de un organismo para el desarrollo de esta función, sino porque la situación actual en la que vivimos no nos podemos permitir el lujo de seguir manteniendo servicios extras que ya están contemplados en otros organismos e incurrir una vez más en duplicidades. Yo sinceramente entiendo que les cueste aceptar que el Gobierno de Extremadura está haciendo las cosas bien, pero lo que no entiendo es que sigan pretendiendo solapar los servicios. Y es que me llama tremendamente la atención estos dos extremos, porque no es la primera vez que se manifiestan en tales condiciones, en crear dos entes para la prestación de iguales servicios o en crear un ente cuando los medios disponibles se pueden ofrecer un nuevo servicio. No lo entendía cuando ustedes gobernaban y no lo entiendo en la actualidad, donde los poderes públicos deben ser presididos por los principios de austeridad, eficacia y eficiencia. Por lo tanto, les pido que dejen trabajar a este Gobierno en la misma línea que lo están haciendo, porque ustedes ya tuvieron su oportunidad y ya nos han dejado ahí su legado, que no es otro que un stock de viviendas inagotable, un agujero en las arcas públicas inabarcable y un entramado de empresas y organismos que solapaban sus competencias directamente y constantemente. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias, señora diputada. A continuación, para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Moreno Duque por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Luego no le importan los datos, ¿verdad? Pregunten en el Gobierno vasco, pregunten, porque allí sí tienen datos. Es que aquí le estoy diciendo que aquí no tienen ni datos sobre las viviendas vacías. Usted me lo da a nivel nacional. No tienen datos sobre las viviendas vacías. Pero es lo de menos. No le importan los datos ni si este servicio está dando su fruto en otras comunidades autónomas. Eso no le importa. No es una cuestión, por tanto, de recursos, no es una cuestión de voluntad política, ¿verdad? Ustedes no quieren fomentar el alquiler sencillamente porque ustedes tienen una perspectiva, y eso lo he dicho en otras ocasiones, mercantilista. Ustedes, nuevas generaciones, fomentan el alquiler con opción a compra. Ustedes tienen una perspectiva mercantilista de la vivienda, no una perspectiva social. Ustedes fomentan la compra frente al alquiler. Mire, por eso el señor Rajoy, en su discurso de investidura, no hizo referencia alguna al alquiler de vivienda. Es que no puedo, señor presidente. Es que me despista, claro. Si estamos... Disculpe, señora diputada, vale, muchas pero gracias. También vendría bien para cuando usted habla que entienda sí. el que en ese momento interviene también se despista. Yo lo tengo aprendido, no hace falta que el señor presidente me lo demuestre. Le decía que el señor Rajoy no hizo referencia alguna a la ayuda al alquiler. Bueno, es que no hizo referencia alguna al alquiler de vivienda en su discurso de investidura. El señor Monago sí hizo referencia en su discurso de investidura, perdón, en el debate sobre el Estado de la región, a la sociedad pública de alquiler que quiere crear. Todavía no sabemos a qué lo va a destinar, si a gestionar el parque de vivienda social, que para eso ya la Junta de Extremadura tiene a sus funcionarios con los que viene gestionando el parque de vivienda social, o quiere vender lo que ya se está haciendo, pero poniéndole nombre. Dicen, no, es que se va a gestionar un alquiler social para las mujeres, pero si ya lo tiene. Para las mujeres en situación de víctima de género, alquiler social, pero solamente tienen que aplicar la minoración de la renta, que ustedes no están aplicando. Es que no están aplicando la minoración de la renta, lo que venden es humo. Lo que venden es humo. Mire, esta ley que a usted tanto le gusta, la del Gobierno central, no es una ley para el fomento del alquiler, es una ley para fomentar el beneficio de los de siempre, también en el alquiler.
Nadie cuestiona que se aporte seguridad jurídica al propietario, si es que en ese sentido ya se venía avanzando. Si de verdad se quiere promover la oferta de vivienda en alquiler a nivel nacional, haber actuado sobre la fiscalidad. Premien ustedes el arrendamiento y penalicen la desocupación. Eso es lo que tienen que hacer, no enredar con el BOE, no enredar con el BOE, como el famoso Código de Buenas Prácticas, impulsado desde el Gobierno, una solución menor. ¿Saben ustedes en qué se tradujo eso? En un recordatorio de que la ley permite la dación en pago. En eso es lo que finalmente se ha convertido el Código de Buenas Prácticas. Las supuestas ventajas que usted dice que tiene claro, entra dentro de su argumentario, yo lo comprendo, que usted dice que tiene este anteproyecto de ley, están siempre envenenadas, las ventajas para el inquilino. ¿Puede abandonar, se lo ha visto usted? ¿Se lo ha leído? ¿Puede abandonar la vivienda a voluntad el inquilino? Sí, con unas cláusulas penalizadoras que la ley apunta oportunamente para el contrato. ¿Puede registrar ese contrato para cubrir riesgos? Sí, asumiendo unilateralmente los gastos de inscripción que antes solían compartirse. Ahí estaba el equilibrio, por ejemplo, uno de los equilibrios. Eso sí, la ley no tiene ni rastro de las nuevas garantías para evitar desmanes en los contratos, para impedir fianzas abusivas, para controlar la habitabilidad de las viviendas o para la atención a las reparaciones. Ni rastro. Últimamente estamos asistiendo a expresiones tales como programas estrella. La última, la de la directora general de Infraestructura. En otra comisión de fomento, el director general de Urbanismo. La labor histórica. Ayer, don Iván Redondo, haciendo alusión al señor Monago, el presidente histórico y heroico. Esto, señorías, de verdad, el panorama está mucho más serio como para utilizar este tipo de argumentarios, porque estos argumentarios están colmados de exclamaciones de políticas virtuales. La realidad en la política de vivienda es que es un fracaso. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Moreno Duque. A continuación pasamos al turno que tendrán los grupos parlamentarios de 5 minutos para cerrar el debate. ¿Va a hacer uso, su señoría, del turno de 5 minutos? Pues pasamos al turno de 5 minutos por parte de doña Gemma Cortés. Gracias, señor presidente. Señora diputada, claro que este Gobierno tiene voluntad. Tiene voluntad de hacer servicios unificados y que den un servicio de calidad. Prueba de ello es el punto de activación empresarial que se ha puesto en marcha hace pocos meses en Mérida. Esa es la voluntad que tiene nuestro Gobierno. Y yo quiero que entienda que es que la propuesta de impulso que usted nos ha traído hoy a la comisión no aporta absolutamente nada nuevo a su ya fracasada sociedad pública de alquiler, a la fracasada sociedad pública de alquiler del señor Zapatero. Hablemos también, entonces, de sus políticas en materia de vivienda. En la sociedad pública de alquiler que le comento, ese ente que ustedes crearon para gestionar las viviendas privadas mediante alquileres con precios fijados con los propietarios, esas políticas desde el despilfarro que caracterizan a su partido político, se garantizaban a los propietarios el pago de la renta de alquiler, estuviera o no la vivienda en alquiler. Y eso lo único que hacía era garantizar la ruina total del sistema. Eso garantizaba la ruina total del sistema. Y es más o menos lo que ustedes nos están proponiendo hoy a través de las firmas de seguros y demás que nos ha expuesto, que al final darán los mismos resultados. Lamentablemente, será otro fracaso más. Y es que, señoría, estoy segura que el Gobierno del Partido Popular, en aras del cumplimiento de los principios que antes le comentaba, austeridad, eficacia y eficiencia, y con el objetivo de no caer en los mismos errores de crear entes que se llevaban muchísimo dinero y que fracasaban a los pocos años, realizará una labor por una dedicada vocación de permanencia. Y no les estoy diciendo que no estemos de acuerdo con el texto que ustedes han propuesto, con matices, pero con lo que no estamos para nada de acuerdo es con la creación de un nuevo organismo, aparte de la sociedad de vivienda y alquiler que estamos anunciando.